con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. Luego del resultado negativo en la consulta popular, los legisladores hacen varios pedidos al gobierno que pasan por adelantar las elecciones y que dé un paso al costado. Andrea Samaniego nos cuenta más desde la Asamblea Nacional. Hola Andrea, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es la bancada correísta la que le pide al gobierno nacional adelantar las elecciones. Esto tras los resultados de la consulta popular. Dicen que esto nada más refleja el rechazo a la gestión de Lasso, y a este pedido también se suman otras bancadas políticas como Pachacutic y también otros legisladores independientes que dicen llame a la muerte cruzada, mientras el oficialismo por su lado en cambio hace un llamado a la unidad. Les presentamos más en el siguiente video, veamos. La respuesta de la Asamblea tras el triunfo del no en la consulta es la muerte cruzada. Lo mejor que puede hacer el presidente de la República es asumir su derrota, convocar, llamar a elecciones anticipadas, disolver la Asamblea, la muerte cruzada. A lo que se suma el correísmo. Sostienen que el no en la consulta es por el rechazo a la gestión de este gobierno. Adelante elecciones. Nosotros, como Revolución Ciudadana, siempre hemos dicho, nuestra curul está a disposición del pueblo ecuatoriano. Es mejor que el presidente de la República dé un paso al costado y los ecuatorianos sabremos ver cómo nos organizamos y ganar un poco de tiempo. Es fácil decir, llamen una muerte cruzada. Es interesante que en lo político ahora se pretenda desde la debilidad que simplemente nosotros nos retiremos. Así que quienes hablan de muerte cruzada, desde mi lado al menos considero que se quedarán con las ganas. El gobierno en cambio le apuesta a la unidad y al diálogo, pero las fuerzas políticas también le dan la espalda. La solución al país de estos momentos es que por un lado la Asamblea trabaje y por el otro lado el gobierno haga lo que tenga que hacer. Llamados a diálogos falsos y mentirosos no tienen ningún sentido en este momento. Tampoco dialogarán desde el correísmo. Por su lado, la izquierda democrática aún no define qué hará, pero cree que el diálogo sí puede ser una herramienta, sobre todo cuando este pleno legislativo deberá definir qué va a pasar con el presidente Lasso en el caso Encuentro. Y bien, recordemos que aquí en la Asamblea Nacional se instalaron algunas mesas de diálogo con el gobierno nacional y que todavía, de hecho, falta por instalarse la de las reformas laborales. Así que estaremos pendientes a ver en qué quedan estas mesas de diálogo entre los dos poderes del Estado. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Gracias por ese reporte. Tras las elecciones seccionales, los asambleístas sostienen que ya se debe convocar al Pleno Legislativo para posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La posesión quedó pendiente por los comicios, pues algunos de los suplentes del Consejo estaban de candidatos. Ahora, con los resultados, se espera la posesión. Ellos estarían al frente del Consejo de Participación Ciudadana hasta el 14 de mayo, que asumirían quienes ganaron el 5 de febrero. Al momento no hay convocatoria para este punto que habían mencionado podría realizarse el jueves de esta semana. El presidente Guillermo Lasso reconoció el triunfo del no en la consulta popular e hizo un llamado a un acuerdo nacional entre organizaciones políticas. Carlos Acoto nos cuenta que aunque el margen de gobernabilidad se estrecha aún más para el Ejecutivo, el ministro de Gobierno cree que no todo está perdido. Su pronunciamiento. Abrir el diálogo, buscar consensos. Es la propuesta del presidente Lasso a todas las organizaciones políticas, una vez que ha reconocido que el no se impuso en la consulta popular que impulsaba su gobierno. Este presidente convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Y es que aun cuando el resultado es adverso, dice el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, no todo está perdido. Y sabemos que estamos en un proceso casi hasta de redefinición de un gran contrato social, un gran pacto social, donde seguimos caminando y donde, por supuesto, vamos a seguir en la búsqueda de mejores días para todo el pueblo. Pero el analista político Jorge Ortiz no es tan positivo. Cree que el llamado al diálogo que ha hecho el Ejecutivo no tendrá mayor convocatoria y que el gobierno está acorralado. Debe entonces plantear cambios urgentes en su equipo de trabajo, asegura. Este momento ya debió haber anunciado un cambio brusco, un cambio dramático, un cambio a fondo de su equipo político, de su equipo de comunicación,
para empezar de nuevo. Como siempre he dicho, aquí hay un jefe de barco, un capitán de timón, que debe establecer quiénes son las personas que lo acompañen en ese proceso, y cada uno entrará en el campo donde el presidente lo solicite. Los resultados del referendo han generado reacciones también a nivel internacional. Una de ellas del banco de inversión estadounidense JP Morgan, que advierte que los riesgos de una terminación anticipada del mandato de Lasso han aumentado. Las consultoras internacionales tienen todo el derecho para poner sobre la mesa los elementos que consideren, pero nosotros tenemos la obligación de gobernar y el presidente Guillermo Lasso está muy claro en la hoja de ruta. Pero con cancha en contra en la Asamblea, también en el Consejo de Participación Ciudadana, con una aprobación en picada y con cada vez menos y menos aliados. Estas previsiones quizás no estén tan alejadas de la realidad, dice Ortiz, quien ve difícil atinar alternativas para reencauzar una estrategia de gobierno. Cree que primero es importante buscar nuevas ideas y hacerlo rápido. Si no ocurre un milagro que no anticipo cuál podría ser, se viene la tormenta perfecta. Creo que el presidente Lasso, si quiere sobrevivir en la presidencia de la República, debería hoy, esta noche, ya, este momento, llamar por teléfono a personas que él considere personas de buena fe, fuera de su círculo, y decirles qué hago, qué se te ocurre, qué me sugieres, buscar nuevas ideas, porque evidentemente en su círculo íntimo no hay buenas ideas, no hay nuevas ideas, solo hay malas ideas, ideas fallidas. El gobierno ve en este escenario post-elecciones una oportunidad para corregir, escuchar, abrirse al diálogo. Desde el análisis político más bien, una prueba de fuego con tiempo en contra. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, arrancará su gestión proponiendo 3 ordenanzas direccionadas a regularización de barrios, movilidad e inversiones. Concejales y organizaciones políticas opuestas que resultaron electos dicen estar de acuerdo con estas primeras propuestas. Belén Merizalde recogió sus criterios. Aunque el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, no se ha comunicado todavía con el alcalde electo Pavel Muñoz para empezar el proceso de transición, este último dice que su trabajo ya arrancó y ya tiene en mente los primeros 3 ejes de su gestión. El primero incluso será la ordenanza que pondré en discusión del Consejo Metropolitano el día de la posesión, que es una ordenanza que nos debe permitir hacer una regularización masiva de barrios. Diego Garrido, concejal electo perteneciente a la Alianza Quito Vuelve, liderada por Andrés Páez, dice estar de acuerdo, pero sostiene que habrá que analizar temas técnicos. Es importante hacer una revisión puntual a los barrios de riesgo, los que están sobre la cota y en zonas de riesgo como laderas y quebradas. Otra de las propuestas del nuevo alcalde es poner a funcionar inmediatamente al metro, aunque el concejal electo Michael Aulestia de la Alianza Va por Ti, quien ya es parte del consejo en este momento, sostiene que el metro ya estará funcionando, incluso antes de que Muñoz sea posesionado. En la planificación, el 5 de marzo comenzaría ya el transporte comercial del Metro de Quito. El sistema de recaudo está en funcionamiento en el Metro de Quito, no así el sistema integrado de recaudo. Hace falta que el transporte comercial privado se adecue al sistema de la Secretaría de Movilidad. Otros temas en la mira son la ampliación a todo el día del pico y placa, así como la derivación de la revisión técnica vehicular a privados. El municipio certificar a los privados que van a dar ese servicio y pasar de 8 o 10 a tener 50, 60 en la ciudad. Si ya yo puedo certificar a los concesionarios de autos, a los talleres especializados, a quienes tengan el material para hacerlo, entonces vamos a tener más puntos de atención. Finalmente, Muñoz recalcó que aunque necesitará hacer alianzas, pues no cuenta con mayoría en el Consejo, eso no significará pactar. Y de eso, dicen los concejales, estarán pendientes. Ni piensen que vamos a repartir el municipio para alcanzar votos. No vamos a entorpecer ningún proceso dentro del Consejo Metropolitano. Vamos a estar lógicamente vigilantes en todos los procesos que ameriten a la gran corporación municipal, pero sobre todo en las propuestas de campaña que deben ser cumplidas. La última de las propuestas del nuevo alcalde es trabajar en mesas de inversión. Quedó definido el mapa de las prefecturas tras el proceso electoral de este domingo. Revisemos quiénes ganaron en estas 23 prefecturas. Empezamos con la prefectura de Azuay, donde ganó Juan Cristóbal Lloret de la Revolución Ciudadana. También en la prefectura de Bolívar, Aníbal Coronel de Pachacútic. Como prefecta de Cañar llegó Zoila Coronel por 3 organizaciones políticas, es decir, por una alianza.
Seguimos recorriendo la prefectura de Carchi, la ganó Julio Robles por el movimiento 63 Conservadores. Y asimismo continuamos con todas las prefecturas del país para definir el mapa. Prefecto de Chimborazo electo, Hermel Tayupanda, de la Izquierda Democrática. De igual manera, continuamos como prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, por Pachacutic, y así seguimos recorriendo este mapa definiendo cómo quedan las prefecturas. En la prefectura del Oro está Clemente Bravo, del Partido Social Cristiano, y el Movimiento Sur Unido Regional. Como prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, del Partido Social Cristiano. La prefectura del Guayas pasa a manos de Marcela Guiñaga, de la Revolución Ciudadana. La prefectura de Imbabura la tiene Richard Calderón, también de la Revolución Ciudadana. Continuamos con el recorrido ahora al sur, como prefecta de Loja, María Sánchez, de la Izquierda Democrática. El prefecto de Los Ríos es Richard Calderón, también del Partido Social Cristiano. En Manabí, prefecto Leonardo Orlando, de la Revolución Ciudadana, continúa al frente de este cargo. En Morona, Santiago, el prefecto es Tilloa Uyuncar, de Pachacutic. José Toapanta, de Pachacutic, es el prefecto electo de la provincia de Napo. La prefecta de Orellana, Magali Orellana, del Partido Sociedad Patriótica y Unidad Popular. Como prefecto de Pastaza, André Granda, igual de una alianza que incluye a Democracia Sí, una organización política de índole nacional. Como prefecta de Pichincha ganó Paola Pavón, de la Revolución Ciudadana. La prefectura de Santa Elena está en manos de Verónica Palma, de Pachacutic. Y de esta manera veamos cómo queda entonces la repartición de las 23 prefecturas. Comenzamos revisando quién o qué organización política es la que obtuvo la mayoría de las prefecturas del país. Estamos esperando nada más tener la gráfica, pero les adelanto, quien tiene la gran mayoría de las prefecturas es la Revolución Ciudadana, que tuvo 7 prefecturas. Le sigue Pachacutic con 6 prefecturas y el resto se reparten en otras organizaciones políticas. Liz, tú continúas con más en este punto. Sí, para contarles que el triunfo de Aquiles Álvarez rompe 31 años ininterrumpidos de administración social cristiana al frente de Guayaquil. ¿Qué han significado estas 3 décadas para la ciudad y para sus habitantes? Dayana Monroy ya está con nosotros y nos hace un recorrido por la historia. Adelante, Dayana. ¿Ya? ¿Qué tal con todos? Para los guayaquileños que hoy tienen menos de 31 años, el socialcristianismo es la única forma de administración local que conocen. Para quienes vivieron la transición del Guayaquil que tomó León Febres Cordero en 1992, su administración les devolvió la autoestima, devolvió el orden a la ciudad y también el liderazgo. Dicen exactamente lo mismo quienes apostaron por 4 ocasiones por Jaime Nebot. Pero antes de analizar el golpe que sufre hoy el Partido Social Cristiano y sus porqués, los invitamos a revisar la historia y a entender qué significaron estos 31 años y también incluso el arquetipo madera de guerrero para los guayaquileños. Yo no me aguanto. Así comenzó todo. Es Guayaquil en 1992, con un nuevo alcalde que llegaba al poder con el 62% de votos y que llegaba luego de al menos 10 años de administraciones cuestionadas, desorden, caos. Era un Guayaquil en medio de basura, con un palacio municipal desmantelado por la administración de Elsa Bucarán, que ahora tenía un alcalde que había dejado de ser presidente. En resumen, vivimos en una ciudad caótica y anárquica. Febres Cordero llegó anunciando en televisión nacional el cierre del Palacio Municipal. Reorganizó la ciudad para muchos, sus finanzas, institucionalizó la recolección de basura. También aparece el lema Guayaquil vive por ti. En esa campaña se usa la imagen de Juan Pueblo. Hombre como yo, que habiendo cumplido ya su misión política en la vida,
está dispuesto a seguir trabajando por nuestra ciudad. León logró reelegirse en el 96 con el 62% de votos y no solo eso, en el 2000 su candidato toma la posta. Jaime Nebot consigue el 71% de votos. Guayaquil se consolidaba como bastión social cristiana. Nebot arranca la regeneración urbana que incluyó la remodelación de las Peñas y el Puerto Santa Ana. Estuvo enfrente de la ciudad durante 19 años, 4 periodos. Incluso en el momento más fuerte del correísmo, nadie pudo arrebatarle su alcaldía. Su aceptación era del 70%. Que conozcan bien la ciudad para que vean cómo se avanza cuando hay corazón y ganas, cuando hay voluntad férrea de progreso. Durante su administración fue el más duro opositor al gobierno de Rafael Correa, con 2 marchas multitudinarias. ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa? ¿Ustedes le creen a Correa? Pero esta vez, 8 años después, esa misma gente le dice sí al candidato de Correa. Lo cierto es que para Guayaquil estos 31 años no significaron solo 31 años de una administración, también de identidad. El ser madera de guerrero va en el espíritu del guayaquileño, que es un espíritu libertario, un espíritu que busca la igualdad, que necesita que le satisfagan sus elementales necesidades, señor. En ese tiempo, en el tiempo de León, sí, Nebot, pero lamentablemente después, digamos, ya no hicieron las cosas bien. Cintia Viteri llegó con un gran capital político a la alcaldía. En 2019 logró el 52% de votos. Ella representaba continuidad, pero su administración frente a la ciudad durante la pandemia del COVID y su liderazgo cierran un ciclo de 31 años de administración social cristiana en Guayaquil. Pues esta vez los guayaquileños madera de guerrero, o al menos su mayoría, le dicen no al Partido Social Cristiano, o a quien esta vez los representa. Y la pregunta ahora sería, ¿qué pasó en Guayaquil? ¿Qué pasó con el modelo exitoso? ¿Se les agotó el modelo a los socialcristianos? En el próximo reportaje vamos a analizar los errores, el camino del PSC para llegar hoy a donde está. ¿Pierde su bastión o al menos interrumpen esos 31 años de administración al tal vez ya no responder las demandas contemporáneas? Esté pendiente a nuestro siguiente informe. Aquí me despido. Y en Ambato, la elección para la alcaldía fue una sorpresa. El conteo de votos señaló al candidato Luis Amoroso como electo, pero horas más tarde y tras la presencia de simpatizantes de Pachacutic en las afueras del Consejo Electoral, el triunfo final se lo llevó Diana Caiza de Pachacutic. Es la primera alcaldesa y pertenece a la comunidad indígena de Chibuleo. En Ambato se dieron confrontamientos entre simpatizantes de Diana Caiza y Luis Amoroso. Sucedió a las afueras del Centro de Procesamiento de Información del Consejo Nacional Electoral de Tungurahua. La voluntad del pueblo no puede ser traicionada por ningún motivo, ni por ningunos intereses de cualquier clase política que sea, por más poderosos que sean. Nos faltan, sí, tabular los resultados de nuestros sectores rurales, compañeros. Eso es lo que nos está faltando en este momento y es por ello que también nosotros no nos hemos adelantado absolutamente nada. El malestar se generó cuando un sujeto del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic tenía en sus manos actas de la comunidad de Juan Benigno Vela. Hay 3 puntos porcentuales incluso que se habla de actas con inconsistencias y habiendo una diferencia mínima de un porcentaje que no llega ni al 0.50%, pues puede cambiar muchas cosas. La policía intervino ante el particular, así para poder calmar los ánimos de quienes apoyaban a ambos candidatos. 10 candidatos que ofendían, sinceramente, no he tenido respuesta y nunca voy a responder, pero sí voy a responder a nuestros conciudadanos con trabajo. Los simpatizantes de los dos candidatos permanecieron hasta altas horas de la madrugada. Ya con el 90% de conteo, el triunfo es para Diana Caiza, de la comunidad de Chibuleo, quien será la primera mujer alcaldesa de Ambato por Pachacutic. La prefectura de Tungurahua también le pertenece a Pachacutic, con la reelección de Manuel Caizabanda.
Continuamos con más información. Hasta el 6 de marzo tienen los candidatos y sus organizaciones políticas para retirar la propaganda electoral de las vías. Caso contrario, serán multados por los municipios. El contacto es con Luisa María. Ella se encuentra en el Puente de la Unidad Nacional. Si no me equivoco, Luisa, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, uno recorriendo las vías observa como todavía hay desde estructuras metálicas, pequeños carteles, pancartas, vallas, hasta incluso pinturas, encerramientos o fachadas de casas y terrenos con propaganda política electoral. Esta debió ser retirada por las organizaciones políticas desde que entró en vigencia ya el silencio electoral, es decir, antes de los comicios. Sin embargo, esto no en todos los casos ha ocurrido. Veamos la siguiente nota. Continúa ahí, en postes y paredes de barrios residenciales, en zonas regeneradas, sin pasos peatonales y a desnivel, donde nunca debió estar. Es la propaganda electoral que los movimientos y partidos políticos todavía no retiran, lo que molesta a la ciudadanía. Hasta perdieron las elecciones, son incapaces de retirarlas. No sé qué están esperando. No solamente porque sean perdedores, y aún antes de que empiece la campaña ya habían puesto, por todos los lados hay indisciplina. Y ya como no tienen nada que perder, ya ahí van a dejar que el municipio mismo saque y después tendrán que ponerle la respectiva multa. Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, coincide con los ciudadanos al afirmar que ese trabajo debió empezar ya. La propaganda electoral terminó cuando hubo ya el silencio electoral el día jueves pasado antes de las elecciones. Y de ahí en adelante ya se debería retirar la propaganda electoral. Son dos las entidades públicas encargadas del control de la propaganda electoral en las vías. Por un lado está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se encarga de la red vial estatal. Y por el otro, dentro del perímetro urbano, en el caso de Guayaquil, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Cabildo. Queda más en manos de los municipios, que son los que obligan a que le limpien la ciudad, porque lo que han hecho es utilizar las áreas públicas, áreas municipales, y ellos por lo general son los que imponen incluso una multa y les dan un plazo para que retiren la propaganda. La entidad recordó ya a las organizaciones políticas que tienen 30 días para retirar la propaganda, contando desde un día después de la realización de los comicios, es decir, hasta el próximo 6 de marzo. Las multas en Guayaquil van desde 10 salarios básicos unificados, $4.500 para los candidatos. En Quito, en cambio, para estos casos hay una ordenanza que establece un plazo de 10 días y una multa de 2 salarios básicos unificados, es decir, $900. Ahora, si la propaganda electoral está dentro de zonas turísticas o en predios considerados como patrimoniales, esa multa sube y supera los $1.600. Esta es la información a esta hora. María Gracia, continúas en Estudios con Más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por esta información. Y en otro tema les contamos que se reiniciaron los viajes de inducción del Metro de Quito después de haber sido suspendidos por algunos inconvenientes. Su operación oficial se mantiene para marzo. Paul Coello, desde la estación de Labrador, nos cuenta más detalles. Paul, muy buenas tardes. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hoy reiniciaron los viajes de inducción del Metro de Quito. Según las autoridades de este nuevo sistema de transporte, hasta el momento han participado más de 70.000 personas de estas actividades. Les tenemos más en el siguiente reportaje. Veamos. A días nada más de que empiece a operar oficialmente el Metro de Quito, aún hay inconvenientes que se van presentando en el camino y que sus autoridades lo están resolviendo para evitar contratiempos. El viernes, por ejemplo, el proceso de inducción de viajes se suspendió porque la póliza de seguros que cubre el sistema venció el pasado 2 de febrero. El problema se suscitó a partir de un problema de coordinación entre el reasegurador internacional y la aseguradora local. Pero este problema fue subsanado ya, entiendo, en la noche del mismo día viernes. Por lo cual este lunes el proceso de inducción de viajes que forma parte de esta segunda fase de operación se reinició sin inconvenientes con varios grupos de personas. Todo nuevo, todo muy bonito, el tiempo es súper rápido para llegar al Labrador. Es una obra muy linda y solo pedir a toda la ciudadanía que cuiden. El gerente de operaciones indicó que los inconvenientes presentados no retrasa el cronograma de este nuevo sistema de transporte, que empieza su operación comercial desde el mes de marzo. No podemos anunciar formalmente la fecha porque todavía nos falta concluir algunos detalles, sin embargo ratificamos que es a inicios del mes de marzo como habíamos venido trabajando
Lo que resta hacer en este poco tiempo son las pruebas al sistema de recaudo, al sistema informático y las últimas capacitaciones al personal que trabajará en el subterráneo. En esta semana tenemos que concluir con la formación de los 20 operadores iniciales provistos por Metro de Medellín. Con estos 20 operadores, ellos serán los encargados de implementar la siguiente fase, la tercera fase, a partir del mes de marzo. En estas semanas el Metro de Quito también plantea extender la franja horaria de estos procesos de inducción para que gran parte de los quiteños conozcan el funcionamiento de este nuevo sistema de transporte. Los interesados en participar de estas actividades pueden inscribirse en la plataforma digital del Metro Q. Así es, las autoridades recomiendan a los ciudadanos participar de estas actividades para conocer un poco más de este nuevo sistema de transporte que empieza a operar desde el mes de marzo. Con esta información regreso a estudios de ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Para ti también muchísimas gracias por ese reporte. Y desde las 12:30 se tenía prevista la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en contra del excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban por el delito de cohecho. A esta hora nos trasladamos hasta la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia. Hola Daniela, cuéntanos, ¿se reinstaló la audiencia? Buenas tardes, Liz, amigos televidentes. Efectivamente, luego del quinto intento, finalmente se reinstaló esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso por cohecho en contra del excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, también el empresario Pedro Saona, la empresa China Camp Engineering, y también el representante en Ecuador, Jin Lang. Durante esta audiencia, que no tardó más de una hora, el juez nacional Luis Rivera declaró válido todo lo actuado. Él dijo que no tenía asidero teórico todo lo que había expuesto la defensa, pues recordemos que ellos pedían que se declarara nulo, pues decían que este juicio se desprendía del juicio del caso Las Torres, que se estaban investigando prácticamente los mismos hechos, y esto era el desvanecimiento de glosas. Sin embargo, el juez dijo que en esta etapa procesal no se analizan los hechos. Esta audiencia se reinstalará el próximo martes 14 de febrero a las 11 de la mañana. Recordemos que según Fiscalía, el delito de cohecho se habría cometido durante los años 2018 a 2020, cuando Pablo Celi figuraba como contralor subrogante. Supuestamente él habría desvanecido una glosa de 23,6 millones de dólares a favor de la empresa china Camp Engineering, esto previo al pago de 1,3 millones de dólares. Se espera que en la tarde se recepte además el testimonio anticipado del empresario Pedro Saona. Nosotros permaneceremos aquí para darles más detalles en nuestras siguientes emisiones. Regresamos contigo, María Gracia, que tienes más noticias. Una excelente tarde. De igual manera para ti, Daniela, muchísimas gracias. Estaremos. Estamos de regreso con más información. Los subsidios a los combustibles le costaron al país más de 4.500 millones de dólares en el 2022. La focalización ofrecida en las mesas de diálogo tras las protestas de junio pasado aún no se concreta. Joana Ramos nos tiene los detalles. Ecuador sigue subsidiando los combustibles dentro y fuera de su frontera y aún no hay fecha clara para que suceda lo contrario. El año pasado las estimaciones oficiales se quedaron cortas. El presupuesto asignado fue mucho mayor. En total, 4.560 millones de dólares se destinaron a subsidiar combustibles. Además, fue una cifra récord que duplica lo gastado en este mismo rubro en 2021, cuando fueron 2.214 millones de dólares. Hemos incrementado la importación de combustible en el año 2022, pero con respecto a producir combustibles no se ha hecho absolutamente nada. Está proyectado el tema de repotenciar las refinerías o la refinería Esmeraldas, que eso daría un incremento de 50.000 barriles que se incorporarían al consumo, ya que al momento es residuo, pero no se ha hecho absolutamente nada. Tras las protestas de junio pasado, que duraron 18 días, se conformaron mesas de diálogo. Uno de los temas a tratar, la focalización de los subsidios. Según el gobierno, hay hojas de ruta y algunos proyectos, pero nada en concreto ya materializado. Entonces, lógicamente, el modelo de focalización no está dado y yo creo que tampoco se va a dar, en razón que no existe una hoja de ruta. Para Marcelo Varela, el gobierno sí tiene opciones prácticas para concretar la focalización. Las entidades gubernamentales tienen la información que se requiere para avanzar en el tema. La focalización puede venir por el cilindraje. La otra más clara
forma de focalización es a través del SRI. ¿Mediante qué? Los ingresos de las personas. Entonces, ¿por qué no llega la focalización de los subsidios? Varela recuerda que el tema no es solo económico o tecnológico, sino también político, y no hay ambiente para ese tipo de decisiones. Es decir, que el Ejecutivo recoge estas propuestas que ya se ha discutido, que ya se les ha entregado y que las empiece a aplicar. Pero cuando no hay voluntad política, las motivaciones, no hablemos de las motivaciones, obviamente esto no se lleva a cabo, entonces solo voluntad política. A finales del año pasado, el gobierno retiró el subsidio a los combustibles que usan los camaroneros, pesqueros y atuneros.